¿Qué tal amigos de Éxito Radio? ¿Cómo están? Los saluda Sergio García. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo programa de Jóvenes del Aire. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos un gran invitado de lujo. Nos acompaña en el estudio el maestro Abayubá Duché. Mi estimado Abayubá, bienvenido. Hola Sergio, gracias por la invitación. Estamos cerrando este año y bueno, tenemos un tema que nos han pedido mucho en el programa de Jóvenes al Aire, que es lo que está tocando a nivel federal con el presupuesto. Es por eso que invitamos a un experto y bueno, platícanos así en lenguaje sencillo, fácil para nuestra audiencia, de qué se trata, desmenuzado, si eres tan amable. Claro, Sergio, pues mira, el presupuesto es un instrumento de gobierno muy relevante. De hecho, es el instrumento más importante con el que cuenta cualquier parlamento en cualquier democracia del mundo. Mucha gente no lo sabe, pero en una democracia liberal, o en lo que parece ser una democracia liberal, existen distintos poderes que tienen distintas responsabilidades y distintas cualidades. El poder ejecutivo, por ejemplo, es, como su nombre lo dice, el que ejecuta las políticas públicas, ¿no? Exactamente. El que lleva a cabo las tareas de gobierno. El poder judicial es quien media entre los otros dos poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, y quien da certeza jurídica a cualquier ciudadano dentro del Estado, ¿no? Y el Parlamento es el representante popular por excelencia. Entonces, en sistemas presidenciales como el mexicano hay dos cámaras: la Cámara de Diputados, que representa a la población, Sí. y la Cámara de Senadores, que representa al territorio, ¿no? De acuerdo. Es decir, a los estados federados. Entonces, el instrumento de gobierno más importante que tiene el Parlamento es el presupuesto. ¿Por qué el Parlamento es quien aprueba el presupuesto? Pues porque desde la construcción del Estado democrático en el siglo XVIII, el Parlamento en Inglaterra, en Francia, lo que hizo fue quitarle poder al rey, que era el jefe del Ejecutivo, a partir de controlar el dinero que el rey gastaba, ¿no? Entonces, aunque el rey podía seguir ejecutando las políticas del Estado, el Parlamento era el que le decía hasta dónde podía gastar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero era de la gente. Y le ponían los límites. Exacto, le ponían los límites, ¿no? Es un instrumento muy relevante. Ya en las democracias modernas, pues el presupuesto funciona como una moneda de cambio importante en términos políticos, ¿no? Si tú como gobernador de un estado quieres tener ciertos beneficios presupuestales, o tú como senador o como alcalde, pues necesitas estar en buenos términos con el secretario de Hacienda, ¿no? Entonces es un instrumento bastante relevante. Ahora, ¿cómo será interpretado esto? Pues depende del enfoque que se le quiera dar. Oye, ¿qué sectores, qué áreas, qué rubros se vieron favorecidos y cuáles fueron los que les quitaron? Así para que nuestra audiencia lo conozca. Pues mira, los dos rubros más importantes de este presupuesto son los que están dirigidos a los dos principales programas del gobierno de Andrés Manuel. Uno es Jóvenes Construyendo el Futuro, son 44,000 millones de pesos que se van a destinar en 2019. Y el segundo es el proyecto de pensiones para adultos mayores, que son un poco más de 100,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, para que la gente se dé una idea, el presupuesto de México para 2019 es de 5,800,000 millones, 800,000 del presupuesto general, ¿no? Es decir, mucho dinero. Sí, otra pequeña aclaración. 5 billones en español no son 5 billones en inglés, como decía alguien. Sí, para que no de haya la confusión. pasada administración. De la pasada administración, ¿no? Del expresidente de México. 5 billones son 5 millones de millones, ¿no? Entonces, este año hubo un incremento de 6% en términos reales en el presupuesto, que es muchísimo dinero, ¿no? Es bastante dinero, son unos 600,000 millones de pesos más o menos que este gobierno va a poder ejercer. ¿Cuáles son los espacios que se recortaron? Curiosamente, el sector de las universidades públicas, que después ahora Andrés Manuel reculó un poco, ¿no? Y parece que no se le va a recortar a las universidades nacionales, ¿no? Como la UNAM, sí, ¿no? O el Politécnico, etc. Ese fue un sector de recorte importante. Otro sector de recorte es el de cultura y otro sector de recorte es el de ciencia y tecnología, el del CONACYT. O sea, bajaron recursos al CONACYT. Sí, quitaron recursos al CONACYT. Ahora, podemos tener dos interpretaciones de esto, ¿no? Por supuesto, el presupuesto ya es en términos reales lo que el gobierno prioriza, ¿no? O sea, yo no puedo priorizar la seguridad y bajarle dinero a la seguridad, sería incongruente, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que este es un presupuesto transversal, ¿no? Entonces,
probablemente puede combatirse la seguridad no solamente aumentando el presupuesto policíaco, sino también aumentando el presupuesto en prevención, por ejemplo, que es algo que no se ve ahora. El presupuesto en seguridad incrementó. O sea, hay que cambiar la fórmula, prevenir para que esos delitos no ocurran. Claro, eso podría ser una forma, ¿no? En este momento no pasó. Lo que sí pasó es que hay una estabilidad macroeconómica, o sea, las variables macroeconómicas del presupuesto están controladas. O sea, el endeudamiento es grande, son 700,000 millones de pesos de endeudamiento para 2019, que representan más o menos el 11% del Producto Interno, o sea, es bastante. Pero la capacidad de pago de la administración de la deuda no es mala, entonces podríamos decir que en términos generales es controlable. Lo que a mí me preocupa del presupuesto quizá son las partidas, precisamente las partidas de seguridad, ¿no? Porque sí muestran una tendencia policíaca, ¿no? En términos del enfoque de la seguridad pública. Y el segundo que me parece preocupante también es el presupuesto en educación. Sí, sobre todo porque la educación es pilar y hay que poner la lupa en esos detalles. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Abayuba? Abayuba Duché, o sea, como mi nombre, tal cual. Ok, siguiendo con esa entrevista, ¿cómo ves el 2019 a nivel de nuestro país? Pues creo que va a ser un año muy complicado porque por muchas razones, ¿no? Obviamente, primero por el escenario global, o sea, México está incrustado en un sector que está sufriendo muchísimas transformaciones, que es América del Norte, ¿no? O sea, Donald Trump es un presidente relevante para nosotros en términos comerciales. No está ratificado el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Sí, solamente está firmado. Solamente está firmado, lo tienen que aprobar los parlamentos de los 3 países. Así es. Donald Trump está teniendo complicaciones serias para convencer a su bancada y a los demócratas de aprobar el TEMEC, entonces no va a ser tan sencillo esa aprobación. Canadá parece que lo tiene controlado y México, naturalmente, pues si Andrés Manuel quiere aprobar ese tratado, pues el Congreso lo va a aprobar sin mayores inconvenientes, ¿no? Pero ese es un punto rojo desde mi punto de vista. El segundo es el de la seguridad, porque durante muchísimo tiempo, desde 2012 hasta hoy, o hasta hace unas semanas, Andrés Manuel había pugnado por un sistema de prevención, ¿no? Un sistema de seguridad sí, es lo que decía. De prevención, ¿no? Tanto así que la Secretaría de Seguridad Pública, la nueva, también se llama y de Prevención Ciudadana, ¿no? O de Atención Ciudadana. Pero lo que vemos en el presupuesto es todo lo contrario, ¿no? O sea, sí vemos una tendencia muchísimo más policíaca, que no precisamente va en concordancia con lo que él había dicho, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eso va a tener efectos positivos en 2019 y habrá que estar muy pendiente de eso. El alza del salario subió, ya es un hecho. ¿Qué opinas al respecto? Yo siempre he creído que el salario mínimo es un instrumento de protección a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, eso a mí me parece bien. Están las visiones mucho más liberales que creen que el mercado debe definir todos los salarios, ¿no? O sea, que debe haber un acuerdo entre el prestador de servicios y el patrón y ya está. Pero yo sí creo que debe haber una protección mínima, sobre todo porque en México durante 30 años el salario mínimo ha estado por debajo de la inflación. Es decir, un ciudadano que tiene el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. O sea, no tiene la capacidad ni siquiera de cubrir la canasta básica de los elementos esenciales para el tema de y es verdad, y todavía sucede, y va a suceder en 2019. Por supuesto, ¿no? Entonces, de hecho, la OCDE estaba recomendando un salario mínimo de 350 pesos la jornada para poder cubrir las necesidades elementales de una familia, ¿no? Ahora va a estar en 100 y pico de pesos, ¿no? Entonces, pues yo no lo veo mal. Habrá que ver cómo se ajusta eso con la productividad y con la inflación, que la inflación parece que va a estar controlada para 2019, entonces pues es una buena noticia. Ahora, los empresarios pueden argumentar, o las empresas en general pueden argumentar, que esto les va a complicar seguir generando riqueza al país, pero yo creo que las grandes empresas no van a tener problema porque han pagado históricamente por debajo de la productividad y han pagado por debajo de la inflación. ¿Alguna recomendación, consejo para nuestro público que nos está viendo en Jóvenes al Aire, aquí en la señal de Éxito Radio? ¿Pero recomendación de algún texto? O de algún texto, o para iniciar con el pie derecho en 2019. Pues hay varios, ¿no? Yo creo que un buen texto podría ser, por ejemplo, hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama La frontera de la democracia, de Andreas Schettler, ¿no? Y que creo que va muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, porque sí estamos en un momento de transición importante, ¿no? Para bien o para mal, pero sí nunca habíamos visto, por lo menos mi generación y la tuya,
Sergio, nunca nos había tocado ver un sistema político y un sistema de partidos como el de hoy, ¿no? O sea, un control absoluto en las dos cámaras, un control importante sobre el territorio y sobre el poder ejecutivo, con elecciones democráticas, ¿no? O sea, el PRI lo había tenido con el control absoluto del sistema, pero no con elecciones abiertas, ¿no? Entonces, sí habrá que ver cómo funciona esto, si las instituciones se fortalecen, se debilitan. Hay todo un tema en la mesa, una gran discusión, pero pues creo que este texto va a ser bastante ilustrativo. Efectivamente, amigos. Es así como llegamos al final de este programa de Jóvenes al Aire. Muchísimas gracias. Prácticamente es el último del año. Y recuérdanos tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Me encuentran como Abayubá Duche en todas las redes sociales. Muy bien, amigos. Les deseamos todo lo mejor para este cierre de año. Muchísimas gracias por su preferencia y nos vemos en 2019 con más temas, nuevos invitados y también, por supuesto, exclusivas. Abayubá, nos despedimos. Gracias Sergio, y gracias a todos los que nos siguen. Hasta luego.